En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura, líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Queremos poner en tus manos, oh Cristo Jesús bendito, a las personas enfermas que no pudieron venir a la misa que se hizo ahora junto con el sacramento de la unción de los enfermos. Pedimos por la hermana Marilú para que Dios le dé la sanidad y pueda seguir ella ayudando a su familia y ayudándose a sí mismo. Pedimos, oh Cristo Jesús bendito, por todos aquellos hermanos que no han podido asistir, porque tú sabes el motivo por el que no han podido asistir, Señor. Bendícelos. Movidos por tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto, Ruega por nosotros. damos por iniciado este estudio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Nos quedamos el martes pasado en la página 137. Esta es la parte número 5 de la introducción a San Clemente. San Clemente es padre apostólico, fue el cuarto papa de la Iglesia Católica. De hecho, lo que es la primera y segunda de San Clemente, antes de la Vulgata Latina, estaba incluido en los escritos sagrados, ¿verdad? De hecho, la Biblia etíope lo tiene. La Biblia etíope tiene la primera y segunda de San Clemente, y también tiene el Pastor de Hermas, y no me recuerdo qué otro documento, ¿verdad? Pero, muy bien, continuando. He aquí el capítulo 49 de tan clara resonancia paulina. El que tiene la caridad de Cristo, que cumple los mandatos de Cristo, ¿quién es capaz de explicar el vínculo de la caridad de Dios? ¿Quién es bastante a decir cumplidamente la magnificencia de su belleza? La altura a que la caridad nos levanta es inexplicable. La caridad nos junta con Dios. La caridad cubre muchedumbre de pecados. La caridad lo soporta todo. Es magnífica en todo. Nada hay vil y bajo en la caridad. Nada soberbio. La caridad no fomenta la escisión, es decir, la separación, el sectarismo. La caridad no se subleva. La caridad lo hace todo en concordia. En la caridad alcanzaron la perfección todos los elegidos de Dios, que son los santos. Sin la caridad, nada hay agradable a Dios. En la caridad nos recibió a nosotros el dueño, el déspotes. Por la caridad que nos tuvo, dio su sangre por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, por voluntad de Dios, y su carne por nuestra carne, y su alma por nuestras almas. Nos dice San Clemente en lo que es el capítulo 49 de la primera de San Clemente a los Corintios. Jesucristo,
A decir verdad, un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, gracias a los 16 hermanos que hay actualmente conectados. Saludos a Felipe Luna, a Aries Martínez, a Chuy, a Diego Armando Lozano Mata, a Judith García, a Miriam Gutiérrez, a User 6407, a Clemencia Antonia, a Juan Reyes, a Uli 98, Violeta Gavina, a Ricardo M., a Gabriel 13, Cifrido Alas y a Eladio Moreno, a User 1587 y a Maribel Mondragón. Muy bien, Jesucristo. A decir verdad, la existencia de la exposición sistemática nos obliga a separar lo que en el alma de San Clemente estaba inseparablemente unido. Dios y Jesucristo. Dios y Jesucristo en el alma de San Clemente estaba unido, ¿verdad? Pero aquí lo estamos separando. Aquí vamos a hablar qué es lo que San Clemente habla de Jesucristo. Dios y Jesucristo, todo nos viene de Dios, Padre bueno, misericordioso, pero todo nos viene por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Somos los llamados, los elegidos y bendecidos de Dios. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, apresurémonos a transcribir, saltando todo orden de exposición, un pasaje único por su densidad teológica, hasta por el ritmo y movimiento que le imprime el hervor místico del obispo romano, del cuarto papa de Roma, que es San Clemente. Este es, carísimos, el camino en que hemos hallado nuestra salvación, que es Jesucristo, el sumo sacerdote o sumo pontífice de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestra flaqueza. Por este, Jesucristo, fijamos nuestra mirada en las alturas de los cielos. Por este Cristo contemplamos como en espejo la inmaculada y suprema faz de Dios. Por este se abrieron los ojos de nuestro corazón. Por este nuestra inteligencia insensata y entenebrecida florece a su luz admirable. Por este quiso el dueño y soberano que gustásemos el conocimiento inmortal, por él que siendo resplandor de su grandeza es tanto mayor que los ángeles, cuando heredó nombre más excelente. Está en efecto escrito de esta manera: el que hace a sus mensajeros vientos y a sus ministros llama de fuego, mas sobre su hijo dijo el dueño: Hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado yo, pídeme y te daré las naciones en herencia, y por posesión tuya los confines de la tierra. Y otra vez le dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Ahora bien, ¿quiénes son esos enemigos? Los malos y los que se oponen a su voluntad, nos dice San Clemente en la primera de San Clemente, en el capítulo 36, versículos del 1 al 6. Nos dice, vemos que tiene una similitud con lo que es la carta a los hebreos, precisamente porque San Clemente pues fue discípulo de San Pablo. Además de eso, los grandes teólogos creen que algunos creen que San Clemente escribió la carta a los hebreos, pero otros nos dicen pues que San Clemente simple y sencillamente fue el amanuense, quiere decir que fue el que escribió efectivamente la carta a los hebreos, pero que fue dictada por San Pablo, ¿verdad? La dependencia de Clemente respecto a la epístola a hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, salta a la vista y al tono elevado de su prólogo. Se debe sin duda el vuelo
inususitado que adquiere aquí de pronto el estilo familiar de la carta. Y sin embargo, no se trata aquí, como en los largos extractos del Antiguo Testamento, de una cita con miras a la demostración de una tesis que Clemente no se plantea jamás como problema, la tesis y problema de la divinidad de Jesucristo. O sea, San Clemente tiene bien en claro que Jesucristo es Dios, que es divino, ¿verdad? San Clemente habla sencillamente de la ex abundancia cordis, o sea, de la abundancia del corazón. Ex abundancia cordis significa en latín la abundancia del corazón, o sea, de lo que abunda en su corazón. De eso habla San Clemente. Hasta por qué cree no se ha... Habla porque cree. No es hablado de Cristo un especulador, sino un místico, como hablando de Dios no es un filósofo, sino un creyente. Entonces vemos pues que San Clemente no es un especulador, nos dice aquí el documento, no es un especulador, sino un místico. San Clemente es un místico. Entonces, buenas noches, hermana Susi, Dios me la bendiga. Gracias por estar aquí de moderadora del live, Dios me la bendiga. Entonces les decía pues que el documento nos dice que San Clemente no es un especulador, no está especulando, es un místico. Entonces, él no nos está hablando como un filósofo, sino como un creyente. Ello explica por qué, teniendo ahí a mano en el pórtico de la epístola ad Hebreos el sublime versículo perquem fecit saecula ecu claro del perquem omnia facta sum, Juanico, no se lo apropia ni se halla en toda la carta el rastro de una teología del Logos creador. Eso que les acabo de leer, pues es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, que alguien me lo lea, ¿verdad? Filipenses capítulo, eso que les leí en latín ahorita, que dice, a ver, déjenme, les leo. Perquem fecit et saecula eco claro del perquem omnia facta sum. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ok, adelante, hermano. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vemos pues como San Clemente lo cita lo mismo que San Pablo cita en Filipenses 2 del 6 al 7. Que dice perquem fecit in saecula ¿qué quiere decir ese perquem fecit? Significa por quien hizo los siglos, eco claro del por quien fueron hechas todas las cosas. Y pues Cristo, pues siendo de condición divina, no hizo alarde de esa condición divina, sino que se anonadó. Otra versión dice se rebajó a la condición de siervo, a la condición de esclavo, es decir, a la condición pues de ser humano, ¿verdad? De ser humano. Dígame, hermano. El 8, Ajá. el capítulo, el mismo 2, en el 8, leí el 6 y el 7. Ajá. El 8 dice, Por la salvación de la se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz.
Gracias, hermano. Y muerte en una cruz. Efectivamente, ¿verdad? Contrario a lo que dicen los herejes de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no murió en una cruz, siendo que ellos antes, Charles Taze Russell, él e incluso John Rutherford, ellos mostraban imagen en el libro de las edades, un libro rojo grande así que tenían los testigos de Jehová, de este tamaño más o menos, allí mostraban a Cristo clavado en la cruz, pero fueron los que quedaron después de Charles Taze Russell y de Rutherford, que le cambiaron y quitaron la cruz y pusieron un poste, ¿verdad? Entonces, cosa que no es, ¿verdad? Sino que es cruz. La palabra estauros es cruz. Muy bien, continuando. No se lo apropia ni se halla en toda la carta rastro de una teología del Logos creador. Y sin embargo, Jesucristo, como ya se ha dicho, llena totalmente la carta clementina. Él es ante todo el Redentor y Salvador. Esos son los títulos o nombres que le da San Clemente: el Redentor, el Salvador, que por obedecer la voluntad de Dios Padre, dio su sangre por amor nuestro, y su carne por nuestra carne, y su alma por nuestras almas, nos dice el capítulo 49, versículo 6. Los cristianos de Corintio, en realidad los de Roma y particularmente su obispo Clemente, tienen esculpidas en sus pechos las palabras del Señor Jesús y sus padecimientos ante sus ojos, nos dice el capítulo 2 de la primera de San Clemente a los Corintios. Nos vuelve a decir San Clemente: fijemos nuestros ojos en la sangre de Cristo y démonos cuenta de cuán preciosa es ante el Dios y Padre suyo, pues derramada por nuestra salvación alcanzó gracia de penitencia para todo el mundo, nos dice el capítulo 7, versículo 4 de la primera de San Clemente a los Corintios. Y tan fijos tenía él los ojos, con su sorpresa nuestra descubre un símbolo y profecía de la sangre de Cristo en aquel paño de púrpura que la ramera Rahab cuelga en su ventana, de su casa, como contraseña al ejército invasor de los hebreos. Eso nos lo dice en lo que es el capítulo 12, versículo 7. Dice: y le mandaron a poner una señal, a saber que colgará un paño de púrpura de su casa, poniéndonos de manifiesto, comenta aquí San Clemente, poniéndonos de manifiesto que por la sangre del Señor Jesús habrá redención para todos los que creen y confían en Dios. Una vez escuché a un pastor protestante hablar sobre esto, que ese paño o ese pañuelo rojo o ese trapo rojo, como le quieran llamar, que Rahab allá en el Antiguo Testamento, siendo que Cristo todavía no había venido, pero ya era una profecía de la sangre de Cristo, y que por la sangre de Cristo nosotros habíamos de ser salvos. Ya era una profecía de eso. Se lo escuché una vez a un pastor decir eso, pero el pastor nunca dijo de quién eran estas palabras. Resulta que estas palabras, decir que este paño ya significaba la sangre que iba a derramar Cristo, no aparece en el Nuevo Testamento. Son palabras explícitas de San Clemente, el cuarto papa de la Iglesia Católica, San Clemente, obispo de Roma. Que de hecho, déjenme, les voy a dar una sorpresa. Miren, aquí tengo lo que es esta Biblia pirata, Reina Valera de 1960, y les voy a mostrar algo para que vean, pues, porque ayer estaba en un live donde estaba un pastor diciendo que esas eran palabrería de hombres, que eso no estaba en la Biblia, dijo él, ¿verdad? Pero resulta y resalta de que en esta misma Biblia, déjenme, lo vamos a poner, le vamos a dar vuelta. Aquí nos habla sobre San Clemente y que estaban, para que vean que no estoy utilizando otro libro. Aquí está, Reina Valera 1960. Y vamos a irnos aquí a esta parte, la parte final, que panorama histórico de la Biblia, dice aquí, los escritos cristianos con citas del Nuevo Testamento griego también proporcionan evidencia en cuanto a textos del Nuevo Testamento. Sin embargo, algunos padres
de la iglesia eran muy... A ver, pero ¿dónde iba a leer? Aquí está, perdón, aquí ve. A partir del año 350, a ver, permítame. Aquí está, sí, a partir del año 350 aproximadamente, el Nuevo Testamento circuló como un volumen único. Oiga, el Nuevo Testamento circuló como un volumen único en grandes manuscritos de pergamino que también contenían el Antiguo Testamento griego y otros escritos cristianos como Primera y Segunda de San Clemente, el Pastor de Hermas y la Epístola a Bernabé. El pergamino no se confeccionaba con pieles. El pergamino se confeccionaba con pieles de animales. Ahí está. Y luego vemos aquí ya de que la Vulgata Latina dice aquí del año 383, que resulta que es el 382 cuando se hizo el Concilio de Roma. Después de Cristo fue la obra de Jerónimo, ellos no le ponen San, pero es la obra de San Jerónimo, y llegó a ser la Biblia de la Iglesia Latina, es decir, de la Iglesia de Roma. Pero vemos que anterior a esa Biblia Vulgata Latina, resulta que ya había un Nuevo Testamento, habían rollos, pergaminos, donde estaba incluido como libro sagrado lo que es la primera de San Clemente y la segunda de San Clemente. Primera carta de San Clemente a los Corintios estaba escrito como algo sagrado. Luego también el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé estaba incluido, que de hecho lo que es la Biblia etíope lo tiene, la Biblia etíope lo tiene. Entonces, pero la iglesia ya en el año 382, 380, 382 o 384 decide quitarlos precisamente porque San Clemente no fue un discípulo directo de Cristo. Hace unas excepciones con ciertos evangelios, como es el Evangelio de Marcos, precisamente que aunque San Marcos no fue apóstol de Jesucristo, ni San Lucas, pero resulta de que el Evangelio de San Marcos fue dictado directamente por San Pedro, por eso está incluido en el Nuevo Testamento. De no haber sido así, lo hubieran sacado del Nuevo Testamento. Luego, el Evangelio de San Lucas está dictado directamente por la Virgen María y por apóstoles ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, pues el Evangelio de San Lucas se conoce también como el Evangelio de María. Luego también tenemos lo que es la carta a los romanos, que no fue escrita por San Pablo, pero sí fue dictada por San Pablo. La carta a los romanos la hizo un romano. La hizo un romano que al final de la carta a los romanos, ahí tiene el nombre, ¿verdad? Del romano que la escribió, pero fue dictada por San Pablo, porque en ese momento recordemos pues que San Pablo pues estaba preso, ¿verdad? Muy bien, continuando. ¿Dónde me había quedado? ¿Qué emoción no podría el grande obispo cuando repite a los fieles de Roma con palabra viva lo que escribe a los de Corintio? Reverenciemos al Señor Jesús, cuya sangre fue dada por nosotros, nos dice la primera de San Clemente a los Corintios, capítulo 21, versículo 6. Esto se leía en los primeros 300 años de la cristiandad, para los que no saben. Cada vez que la iglesia celebraba la Santa Misa, se leían estos escritos de San Clemente, el cuarto papa de la iglesia católica romana. San Clemente, mis estimados hermanos, estuvo como papa del año 88 al año 97. Él fue exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado al mar con una ancla atada al cuello. Él, San Clemente, fue el que restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Y bajo el pontificado de San Clemente empieza a usarse en ceremonias religiosas, en las santas misas, lo que es la palabra amén. Entonces, para que sepan, pues, ¿verdad? Muy bien. Nada nos dará tan clara idea de cuán honda y dentro del alma lleva San Clemente la imagen viva de Jesús,
Cuán sencillo, por otra parte, le resulta la profesión de la más alta verdad de su preexistencia y divinidad. O sea, San Clemente nos habla de la preexistencia y divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Eso está impregnado en su alma y en su corazón, nos dice el documento. Como el paso célebre en que una sencilla exhortación a la humildad le da ocasión, como a San Pablo, por otro texto inolvidable, a revelar su más íntima fe. Porque de los humildes es Jesucristo, no de los que se exaltan sobre su rebaño. El cetro de la grandeza de Dios, el Señor Jesucristo, no vino con estruendo de arrogancia y soberbia, por más que tenía el poder para ello, sino en espíritu de humildad, según el Espíritu Santo había hablado sobre él, nos dice San Clemente en lo que es el capítulo 16, versículos 1 y 2 de la primera de San Clemente a los Corintios. Y sigue la transcripción de la gran profecía mesiánica de Isaías. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Isaías, que alguien me lo lea por favor. Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. Sobre el siervo paciente de Yahvé y algunos versículos del Salmo 20, versículos 7 y 9. Vamos a leer, usted me busca, hermano, Salmo 20, 7 y 9, y usted me lee Isaías 53 del 1 al 12. Salmo 20, 6, 7. Isaías capítulo 52, versículo 53. 53. Sí, 53, versículos del 1 al 13. Adelante, hermano. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Gracias, hermano.
Entonces vemos cómo este justo, mis estimados hermanos, va a ser un montón de justos. Contrario a lo que dicen los sectarios, no hay nadie santo aquí en la tierra. Dice la Biblia, nos está haciendo la profecía 700 años antes de Cristo, de que Salmo, hermano, Salmo, no el catecismo, el Salmo. Salmo 20, versículos 6 y 7. A ver, búsqueme usted el Salmo, hermano, Salmo 6 y 7. Aquí, hermano, aquí el Salmo. Lo busco y lo leo. Sí, si gusta, búsquelo. Entonces, pues los sectarios dicen de que no hay nadie santo. Entonces, pero resulta que la profecía nos dice que Jesucristo, que es justo, iba a venir a ser un montón de justos, ¿verdad? Salmo 20, versículos 6 y 7. Salmo 20, versículos 6 y 7. Parece que ya lo encontró el hermano. Salmo 20, versículos 6 y 7. Adelante, hermano. 20. Sí. 6 y 7, ok. Adelante. ¿Qué podemos celebrar tu victoria y enarbolar el nombre de nuestro Dios, que es el Señor? Atienda todas sus peticiones. Ahora, sé que el Señor salvó su ungido. Le respondió desde su santo cielo y le dio la victoria. Diestra hace pobreza. Y su diestra hace proeza. Le dio la victoria y su diestra hace proezas. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, entonces San Clemente pues nos hace la referencia del capítulo 53, versículos del 1 al 12, que se refieren específicamente a Cristo, contrario a lo que hoy en día algunos judíos mesiánicos dicen, ¿verdad? Y tratan de hacer ver las profecías que se refieren a Cristo, tratan de hacerle creer a la gente que no se refieren a Cristo, se refieren a alguien más, etcétera, etcétera. Pero los cristianos del primer siglo daban a todas luces la muestra de que sí se refería a Cristo. Entonces es irrefutable eso, que hoy en día intenten 2000 años después vengan a aparecer algunos ahí medio atarantados creyéndose judíos, siendo que no lo son, porque los judíos mesiánicos ni son judíos ni son mesiánicos. No, son herejes, eso es lo que son, ¿verdad? Así es que no se ande creyendo ustedes los judíos mesiánicos. O sea, obviamente no estoy hablando de aquellos judíos que obviamente sí son judíos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a aquellos que aparentan ser judíos y no lo son. Nomás porque se aprenden unas cuantas palabritas en hebreo, ya intentan querer confundir y engañar a las personas, ¿verdad? Y querer desprestigiar el Nuevo Testamento, y desprestigiar a Cristo también. Muy bien. Continuando. Entonces, sobre el siervo paciente de Yahvé, y algunos versículos que ya leyó el hermano, también de marcado carácter mesiánico, y como epílogo de esta gran meditación termina así diciendo San Clemente en el capítulo 16, versículo 17, nos dice San Clemente: mirad, carísimos, cuál es el dechado que nos ha sido dado. El dechado, la palabra dechado significa el ejemplo, ¿verdad? Entonces dice, mirad, carísimos, cuál es el dechado, es decir, cuál es el ejemplo que nos ha sido dado. Pues si el Señor hasta ese punto se humilla, ¿qué haremos nosotros, los que por medio suyo nos hemos puesto bajo el yugo de su gracia? Obviamente, tratar de imitar a Jesucristo, porque Él es un modelo. Entonces, si Cristo es un modelo, nosotros debemos imitarlo, debemos seguir su ejemplo. La inspiración de este capítulo, comenta admirablemente Le Breton, es de todo punto semejante a la del texto de San Pablo, que ya leyó el hermano, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Y el apóstol para exhortar a los cristianos de Filipo a la caridad y a la humildad, les propone el ejemplo de Cristo Jesús, que dice, qui cum in forma Dei, o sea, el que es en forma de Dios, ecce non rapinam arbitratus et ecce aequalem Deo sed semitip sum esinavit
forman servi accipien, o sea que ya leyó el hermano, pues que él siendo de condición divina no hizo alarde de esa condición divina, sino que se anonadó, se rebajó y tomó la condición de hombre o de siervo, dice otras traducciones. Entonces el obispo de Roma, para inspirar a los corintios los mismos sentimientos, les propone el mismo ejemplo para hacerles comprender la lección. San Clemente insiste sobre estos dos extremos que ha unido la voluntad de Cristo, la majestad que le pertenecía desde antes de la creación del mundo y la humildad que él escogió al hacerse hombre, haciéndose hombre para sufrir en la gloria que se describe ante todos los comentadores de Clemente. Reconocen la preexistencia de Cristo. Cristo existe antes de todos los siglos, pues porque efectivamente es Dios, ¿verdad? Es Dios, sin dejar de ser Dios se hizo hombre, y sin dejar de ser hombre continúa siendo Dios. Y efectivamente aparece evidente. Ha sido estampada por él la expresión solemne y magnífica, el cetro de la grandeza de Dios, de que se sirve, y lo ha tomado como tantas otras de la carta de la antigua liturgia. Como quiera, su sentido es bastante claro. El cetro real es el símbolo y el instrumento del poder, según nosotros leemos Amós 1.5 y Salmo 45.7. Amós 1.5, alguien me busque Amós 1.5 y usted me lee el Salmo 45.7, hermano Polito. Salmo 47.5. 45.7, Salmo 45.7 y el hermano Amós 1.5, el hermano Antonio. Hoy si no me equivoqué, ¿verdad, hermano? Romperé la fortaleza de Damasco, arrancaré de Bicat Aven a todos sus pobladores, y de Bet Eden al que empuñe el cetro, y el pueblo de Aram irá cautivo a Kir, dice Yahvé. Ok, gracias, hermano. Entonces, el que empuña el cetro, pues el que tiene el poder, ¿verdad? La majestad. Entonces, ese cetro, San Clemente se lo pone a Cristo, ¿verdad? Cristo es el que empuña el cetro, el que tiene el cetro. Por eso que algunas imágenes de Jesucristo usted lo va a ver con un cetro en la mano. Con un cetro en la mano y en la otra portando el mundo, ¿verdad? Y a eso se le llama el Pantocrátor, que quiere decir el regidor del universo, o el amo del universo, o el hacedor de todas las cosas. Eso significa la palabra griega Pantocrátor. Muy bien, hermano, adelante. Tu trono, oh Dios, es firme para siempre, cetro de rectitud es el de tu reinado. Gracias, hermano. Muy bien, aquí vemos pues cómo San Clemente ocupa esas dos citas, una de Amós 1.5 para Cristo y luego el del Salmo 45.7, donde dice que tiene un reinado y que su cetro es cetro de justicia, ¿verdad? Entonces, ese es su reino. Entonces está... y juntamente el instrumento de la gracia de la misericordia. Gracias a los hermanos que le están dando like a la pantalla, que le están dando tap. Dios me los bendiga. Compartan el like para que muchas personas más pues se den cuenta de esta hermosura, de la riqueza de la enseñanza católica. Y pues para que aquellas personas que nunca han oído hablar de San Clemente pues se den cuenta y conozcan, ¿verdad? Muy bien, continuando. Por medio del cetro se ejerce la omnipotencia regia para dominar y para salvar.
Tal es exactamente el oficio de Cristo. Por ejemplo, igual como en el caso de Esther, Esther 4, Esther capítulo 4, versículo, no me recuerdo, pero resulta de que el rey, cuando Esther se le presentó, él con el cetro la tocó, se lo dio, entonces, y ella lo agarró, ¿verdad? Ese es signo de salvación, porque por ejemplo, una persona, aunque fuera la esposa del rey, no se podía presentar delante del rey y sobre todo hacer peticiones, ¿verdad? Entonces, y porque le tocaba la muerte. Entonces, pero únicamente esa persona no moría si el rey extendía el cetro. Y resulta pues que este rey le extiende el cetro a Esther. Y con eso pues Esther se salva. Y después de eso ella hace una súplica donde salva a su pueblo, ¿verdad? De una matanza segura que le iban a dar al pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces, muy bien, continuando. Entonces, este texto pues... San Clemente le está haciendo referencia a que Cristo tiene ese cetro y él puede salvar, ¿verdad? Entonces, donde dice, por medio del cetro se ejerce la omnipotencia regia para dominar y para salvar. Tal es exactamente el oficio de Cristo, cetro de la grandeza de Dios. San Clemente añade, el Señor Jesucristo, o sea, lo pone a Jesucristo como el Señor, que hay dos formas de decir Señor. Una es Curios o Kyrios del griego y la otra es déspotes, como lo estuve aclarando el martes pasado, ¿verdad? Entonces a él le dice, San Clemente le dice el Curios y el déspotes, o sea, es decir, el Señor, el amo. La palabra déspotes significa el amo. Y el título Curios efectivamente es un título divino para Dios Padre y para Dios Hijo. Y a Jesucristo pues se le llama Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo. Esta fórmula es usual en San Clemente. Así el título divino de Kyrios es usado por él como nombre propio de Cristo. Fíjese. Entonces, aquí donde los testigos de Jehová se equivocan y dicen, no, es que Señor es un título. Kyrios es un título, dicen ellos. Entonces, aquí San Clemente nos está diciendo que sí, que es un título, pero que por San Clemente es usado como un nombre propio para Cristo. De manera que ya la palabra Curios, traducido al español, Señor, ya no es un título, ya es un nombre para Cristo. Que nosotros decimos advocación, es una advocación más de Jesucristo. Así como la Virgen María, pues muchos dicen, no, que mira, los católicos tienen 10.000 vírgenes. No, no tenemos 10.000 vírgenes, tenemos una sola Virgen, que es la Madre de Cristo. Lo que sucede es que tiene distintas advocaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, Virgen del Rosario, Virgen del Pilar, Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son advocaciones, es decir, nombres que la Virgen María ha adquirido de acuerdo al lugar donde se ha aparecido, así se le llama, para distinguir las apariciones, así igual Cristo. Cristo también tiene advocaciones, ya no son títulos como dicen malamente los sectarios de los testigos de Jehová, son nombres propios que adquiere nuestro Señor Jesucristo. Nombres propios que adquiere nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y eso nos lo está diciendo aquí San Clemente, ¿verdad? Que el término Curios lo utiliza como nombre propio de Cristo, lo mismo que los otros títulos de Deus Déspotes, o sea, Dios amo, Dios y amo. Entonces ya es nombres propios que se le dan a Cristo. Es Dios, Teos y Déspote, Dios y amo. Estos son los nombres propios del Padre, pero que también se aplican a Cristo. Es bastante verosímil que la lengua litúrgica haya ejercido aquí su influencia. Ya en la liturgia se le llamaba de esta manera a Cristo. Entonces, la iglesia, para los que no saben, la iglesia tiene 4 cánones. 4 cánones. Hay muchos que piensan que solo hay un canon. Entonces, no. Está el canon de la liturgia, está el canon bíblico, está el canon del derecho canónico y está el canon de los santos. Son los 4 cánones que la iglesia tiene. Muy bien, continuando. Hay que notar, en todo caso,
en el capítulo que comentamos en este momento los dos largos textos proféticos que en él se transcriben. Uno es Isaías 53, que ya lo leyó el hermano, Isaías 53 del 1 al 12, y el otro pues es el Salmo 21, 7, 9 y el Salmo 20 que leyó el hermano también. Estas dos profecías son cartas entre toda la iglesia apostólica. Evangelistas, apóstoles, obispos y apologistas, que son pues funciones propias de la jerarquía. Las repiten a porfía, es decir, a confiando porfiar pues es confiar, ¿verdad? O también otros dicen a macharse en algo, ¿verdad? Entonces, evangelistas, apóstoles, obispos y apologistas. En toda la carta de San Clemente, pero sobre todo aquí, nos sentimos arrebatados por la corriente de la tradición cristiana católica. Ella sugiere al obispo de Roma esta patente evocación del gran misterio de fe, la gloria y el abatimiento de Cristo. Este misterio se despliega sobre todo en la pasión, y esta, en efecto, recuerdan los textos citados por San Clemente. San Pablo, capítulo 2, versículos del 5 al 11, se destaca más bien la encarnación, que es un misterio, ¿verdad? El misterio de la encarnación, porque pues muchos no logran entender cómo un Dios tan grande, creador de todo el universo, se haya metido en la persona de Jesucristo y allí resida la plenitud de Dios, como nos dice Colosenses, ¿verdad? La carta a los Colosenses nos dice pues que en Cristo reside la plenitud de Dios. Entonces Cristo es verdaderamente Dios, ¿verdad? Pero los judíos no pudieron entender eso. ¿Por qué? Porque ese es un misterio. Los misterios se entienden con la fe, no con la mente. Entonces, los judíos pues no lograron comprenderlo porque querían entenderlo con la mente. Jesucristo Redentor se derrama su sangre por nuestra salvación. Es otro sí, maestro nuestro, modelo supremo a que ha de ajustarse la vida entera del cristiano. Ejemplo de humildad en su anonadamiento de la pasión. Él es el molde en que han de configurarse los elegidos de Dios, es decir, los santos, puerta de la justicia por donde han de entrar quienes quieran llegar a la vida eterna, camino por donde han de enderezar sus pasos en santidad y justicia, cumpliendo todo deber sin alboroto, nos dice San Clemente en el capítulo 48, versículos del 4 al 5 de la primera de San Clemente a los Corintios. Primera de San Clemente a los Corintios, capítulo 48, versículos del 4 al 5. San Clemente gusta de la expresión paulina de tan hondo sentido. En Cristo, que quiere decir en Cristo. Admira en los Corintios, y por eso que ustedes ven que en la liturgia se aplica bastante esta frase en Cristo, que déjenme como les pongo aquí cómo se escribe, como se escribe aquí, aquí está en griego, aquí está, en Cristo. Esa palabra griega significa en Cristo. En Cristo, y nosotros la vamos a escuchar muchas veces en la Santa Misa que dice en Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso. Entonces es muy utilizada en la liturgia, pues, y de la liturgia es sacada esta palabra, ¿verdad? En Cristo. En Cristo, con Él y en Él, a ti toda gloria. Entonces, muy bien, continuando. Admira en los Corintios, porque él gustaba de recomendarla, esta palabra, en Cristo, él gustaba recomendarla a los corintios. Y la recomendaba también a los romanos.
la prudente y modesta piedad en Cristo, dice Primera de San Clemente a los Corintios en el capítulo 1, versículo 2. Ahí utiliza esa palabra. Y así como lamenta en efecto de la decisión interna, su conducta, su politeia, es decir, su ciudadanía. La palabra politeia significa ciudadanía. Pues un griego no puede ser sino miembro de una polis, es decir, de una ciudad terrena o celeste. No sea ya conforme a Cristo, nos dice en Primera de San Clemente a los Corintios capítulo 3 versículo 4. La educación que han de recibir los hijos ha de ser una educación en Cristo, nos dice el capítulo 21 versículo 8 de la Primera de San Clemente a los Corintios. Entonces nosotros debemos educar a nuestros hijos en Cristo Jesús. Y no educarlos en el paganismo o educarlos en viendo novelas o viendo qué sé yo, cosas que no le van a edificar a su hijo. No, a los hijos hay que edificarlos en Cristo, nos dice San Clemente en el Primera de San Clemente a los Corintios capítulo 3 versículo 4. Primera de San Clemente a los Corintios capítulo 21 versículo 8 también. Hay que hacer una educación en Cristo a los hijos. La escisión corintia es indigna de una conducta en Cristo. El que tiene la caridad de Cristo ha de cumplir los mandamientos de Cristo, nos dice San Clemente en el capítulo 49, versículo 1 de la Primera de San Clemente a los Corintios. Capítulo 49, versículo 1. El que haciendo un acto de generoso amor a la comunidad, se aleje voluntariamente de ella para que no se turbe la paz, y adquirirá una grande y gloriosa en Cristo, y todo lugar lo recibirá, pues del Señor es la tierra y su plenitud, nos dice el capítulo 54, versículo 3 de la Primera de San Clemente a los Corintios. Las palabras del Señor Jesús son ley de vida para el cristiano. A decir verdad, no se recuerdan con demasiada frecuencia las palabras del Señor en esta magna epístola, y esta escasez resalta tanto más cuando las citas del Antiguo Testamento forman un verdadero mosaico de punta a cabo en lo que es esta carta a los Corintios. Literales, solo hay 2 citas del Evangelio que, recomendando la humildad, dice: recordando señaladamente las palabras del Señor Jesús, que habló enseñando la modestia y largueza de alma, dijo en efecto así: compadecer para que seáis compadecidos, perdonáis para que seáis perdonados a vosotros. Del modo como vosotros hagáis, se hará con vosotros. Como diereis, así se os dará a vosotros. Como juzgáis, así seréis juzgados. Conforme fuereis buenos, así será también con vosotros el bueno. Con la medida que midiereis, con la misma medida se os medirá a vosotros. Afiancémonos a nosotros mismos con este mandamiento y con estas ordenaciones, a fin de caminar obedientes a sus palabras en espíritu de humildad, nos dice San Clemente en el capítulo 13, versículos 2 y 3 de la Primera de San Clemente a los Corintios. Y contra el escándalo que se produjo dentro y fuera de la sedición corintia, San Clemente recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: ay de aquel hombre, mejor le fuera no haber nacido que escandalizar a uno de mis escogidos. Más le valiera que se le colgara al cuello una piedra de molino y fuera sumergido en lo profundo del mar,
que no extraviar a uno de mis escogidos, dice el capítulo 46, versículo 8 de la primera de San Clemente a los Corintios. Cotejando estas citas con nuestros textos actuales, se nota ante todo que solo aproximadamente se superponen. San Clemente evidentemente no transcribe de un códice evangélico, como sin duda lo hace en tantos largos extractos del Antiguo Testamento. Porque pues cuando San Clemente estaba, la Biblia todavía no estaba formada. Entonces él habla de lo que ha escuchado, o sea, de la sagrada tradición. Él toma esas palabras de Cristo de la sagrada tradición. En cambio, lo que él cita en lo que es la primera de San Clemente a los Corintios del Antiguo Testamento, sí lo hace basado de un códice, sobre todo del Codex Alejandrino, ¿verdad? Como ya vimos en la clase anterior, pues que él ciertamente citaba mucho lo que es la Septuaginta. La Septuaginta la citaba, que de hecho ya grandes eruditos y estudiosos protestantes ya se dieron cuenta, y por eso es que hay un protestante erudito que se llama Raúl Saldívar, que él ha hecho 3 libros, pero uno de ellos se llama Fuentes griegas que dieron origen al Nuevo Testamento. Entonces, porque ellos se dan cuenta que realmente hay demasiadas citas, pero demasiadas como para darle la vuelta a todo el mundo unas 2 veces de esas fuentes griegas que dieron origen al Nuevo Testamento, sobre todo pues citando los libros deuterocanónicos. Ya en mi Facebook yo hace como en el 2013, creo yo, 2012, no me recuerdo, y he dado una lista enorme de todas las citas que dan tanto Cristo como los apóstoles de lo que son los libros deuterocanónicos. Es más, se citan mucho más los libros deuterocanónicos en el Nuevo Testamento que el mismo Antiguo Testamento. O sea, que el mismo, los mismos escritos que los judíos reconocen como inspirados, se citan mucho más. Y de hecho, pues el martes pasado, si ustedes ven ese video, que lo tengo en el YouTube, que se llama Introducción a San Clemente, parte 4, ustedes van a poder notar ahí cómo San Clemente en 3 ocasiones dice que estos libros son inspirados, son divinos, ¿verdad? Así como también la primera y segunda de San Clemente se consideraba como inspirado y divino en los primeros siglos de la cristiandad, que de hecho, después de que ya se quitan y ya no son incluidos dentro del canon, todavía se sigue recomendando como libros inspirados, libros de segundo orden, se le llama a esto, libros de segundo orden, tanto los escritos de San Clemente, de San Irineo de León y también del Papa San Gregorio Magno, ¿verdad? Son libros o escritos de segundo orden después de la Biblia, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde me quedé? Además, las palabras de Jesús no se alegan como escritura, por indudable que sea el hecho, sino que como sagrada tradición, pues porque todavía no estaba ¿cómo decirle? Sí ya habían escritos, como por ejemplo tenemos el Evangelio de San Mateo, que fue hecho, nos dice San Atanasio y San Jerónimo y San Agustín, que dice que fue el Evangelio de San Mateo fue hecho 6 o 8 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya habían escritos, pero que andaban por allá por ciertos rumbos, porque este fue escrito en arameo siriaco, ¿verdad? Y después, ya por ahí por el año 70, se creó otro Evangelio de San Mateo ya en griego, ¿verdad? Ya después en el año 380, pues ya se hizo al latín. Muy bien, continuando. Déjenme tomar un poquito de agua. El catecismo campesino está muy bonito para los niños. Oh, mire qué bueno. Y aquí dice, como dice el padre Marcos Davis, raza de víboras, sepulcros blanqueados, quieren quedar bien con el pueblo y se olvidan de hacerle justicia y vivir de amor. Así es. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la justicia. Muy bien. Continuando, un saludo pues, a la hermana Madi, al hermano Israel, Dios me los bendiga. Muy bien, continuando. ¿Dónde me quedé?
Además, las palabras de Jesús no se alegan como escritura, ni indudablemente que sea el hecho que por entonces, por lo menos la catequesis sinóptica estaba ya fijada en el Evangelio escrito. La carta clementina es una homilía, pero sin duda el lector que cabe al obispo lee en las reuniones litúrgicas los textos sagrados que éste comenta. Luego no recita todavía hacia el año 96 los recuerdos de los apóstoles. Entonces vemos que también se leían ya el año 96 los recuerdos de los apóstoles, que se llaman evangelios. Como en el siglo siguiente nos contará San Justino. Y se leían también los libros de la ley y los profetas. El evangelio oral seguía vivo. Entonces muchas de las palabras de Jesucristo se hacían en forma oral, no leídas, se hacía en forma oral, porque pues estos escritos de los evangelios andaban por allá, todavía no se habían compilado, no se habían recolectado, entonces andaban allá por ciertos sectores, ¿verdad? Entonces no se había difundido tanto el evangelio escrito, entonces se hacía a viva voz cuando se hablaba sobre el evangelio de Jesucristo. O sea, y a eso se le conoce como la sagrada tradición. Muy bien. El evangelio oral seguía vivo en los discípulos de los apóstoles. Las palabras de Jesús estaban grabadas antes bien en los pechos de romanos y de corintios, y señaladamente en el alma de sus dirigentes, que no en las membranas de papiros. Gustaban más de volar en alas del viento cálido de la predicación, que de no vivir prisioneros entre las páginas o rollos de un libro. La iglesia. Mas si en la mente y en la vida de San Clemente no cabe separar a Cristo de Dios Padre, tampoco es posible separar a Cristo de su iglesia, como hoy en día hacen los sectarios, ¿verdad? Hoy en día los sectarios herejes intentan separar a Cristo de la iglesia. Entonces San Clemente nos dice aquí que no, que es inseparable. Así como el Hijo no se puede separar del Padre, están íntimamente unidos, así también este Hijo, que es Cristo, está íntimamente unido con su iglesia y son inseparables. Cuerpo suyo y prolongación viviente sobre la tierra es la iglesia. No busquemos en esta carta un tratado dogmático de eclesia, pero sí un documento de primer orden de la vida de la iglesia. Y cuando se dice de primer orden, se está hablando aquí del libro sagrado. Entonces, en el escrito como ya se los decía a un principio, que de hecho aquí está registrado en la misma Biblia protestante, de que habían pergaminos donde se incluía la primera y segunda de San Clemente en el Nuevo Testamento como algo sagrado. También también nos dice el pastor de Hermas y la epístola a Bernabé, estaban incluidos como de primer orden. No ya lo leí ese, vamos a ver. Pero sí un documento de primer orden en la vida de la iglesia, en la generación cristiana post-apostólica, y la conciencia de que su propio ser y constitución tenía en las postrimerías del siglo I. Para los que no saben qué son las postrimerías pues son cielo, muerte, purgatorio e infierno. Esas son las postrimerías. Las postrimerías, así es. La iglesia de Dios, forastera en Roma o Corintio, peregrina de Dios, camino a la eternidad, recibe de Cristo mismo su viático, es decir, la Eucaristía, ¿verdad? Y provisión de viaje, y a Él atiende, con Él se conecta, los bienes de la tierra le sobran absolutamente. La iglesia es católica, fraternidad,
un número contado de elegidos de Dios. Y en sus días de fervor, los corintios sienten su solidaridad y traen porfía por la salvación de todos sus hermanos. Hermanos adelfos o adelfoi, ¿verdad? Que vemos como algunos sectarios confunden esta palabra adelfo o adelfoi como hijos de María. Mas sin embargo, aquí San Clemente se está refiriendo a hermanos en Cristo, miembros de una misma iglesia, miembros de esta iglesia católica universal, ¿verdad? Este término adelfoi o adelfos es el saludo constante que hace San Clemente a sus corresponsales, es decir, aquellos que van a leer sus escritos. Los nombres que el obispo de Roma da a los fieles nos puede revelar la alta conciencia que en el orden divino tenía de sí mismo el cristianismo. Los mártires de Roma son una muchedumbre grande de elegidos. Los cristianos son atletas, nos dice San Clemente. Los cristianos son atletas, todos bajamos a la misma arena, todos tenemos delante el mismo combate, nos dice la primera de San Clemente a los Corintios en el capítulo 7 versículo 1, capítulo 7 versículo 1 de la primera de San Clemente a los Corintios. Son la porción escogida de Dios Padre, el verdadero Israel de Dios. Fíjense cómo está diciendo aquí San Clemente. Está diciendo aquí que esta iglesia católica, que se llaman todos hermanos cristianos, dice que son la porción escogida de Dios, el verdadero Israel de Dios. Ellos son el verdadero Israel. Sabemos pues que existe el verdadero, existe el Israel histórico, que son los judíos, que son los israelitas. Entonces, porque aquí van incluidos en el Israel histórico, van incluidas todas las tribus, ¿verdad? Tanto las tribus que se fueron con Judá, como las otras tribus, pues, que se fueron hacia el norte, ¿verdad? Y formaron el reino de Israel, porque el pueblo de Israel se divide, ¿verdad? En dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, ¿verdad? Entonces, pero nos dice que nosotros, los cristianos católicos, somos la porción escogida de Dios Padre y somos el verdadero Israel de Dios. Que ya San Irineo de León en el capítulo 5 nos dice que nosotros somos la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿verdad? Que son los que primeramente ya están en el cielo, que a esto se le llama la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son ya la Jerusalén celestial. Muy bien, continuando. Nada más significativo y más impresionante que la seguridad, la naturalidad, diríamos con San Clemente, aplica al nuevo pueblo de Dios aquel magnífico pasaje del Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y 9. Fíjese cómo San Clemente va a aplicar este Deuteronomio que era aplicado para Israel histórico, pero que ahora la iglesia naciente del siglo I lo está aplicando para la iglesia que Cristo Jesús funda. Por favor, que alguien me lea Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y 9. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Amén. Ok, adelante, hermano. Cuando el Altísimo dio a cada pueblo su tierra, cuando repartió a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pero la parte de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue su propio dominio. Gracias, hermano. Entonces vemos pues que este nuevo pueblo de Jacob pues es la iglesia. Es la iglesia, es el nuevo Israel.
Que pues cuando Dios dividió las naciones, pues fue en la Torre de Babel, ¿verdad? Nos dicen los santos. Entonces allí fue donde dividió las naciones y la dividió pues en base a sus escogidos, ¿verdad? En base a sus escogidos. Y por eso pues también ya hay una profecía sobre Roma, sobre los romanos, que está en Números, parece. A ver, déjeme, no me recuerdo dónde está. Permíteme, vamos a buscarla. Números, no me recuerdo el versículo. Parece que es número 24, creo yo, no me recuerdo. A ver, ¿dónde está? Sí, efectivamente, es número 24. Dice así, mire. Vendrá una gente en galeras desde Italia. Ahí está, ¿verdad? Y vencerá a los asirios y destruirá a los hebreos. Y al fin también ella misma perecerá. Muy bien, entonces ahí está ya la profecía de cómo Roma iba a ir a conquistar a los hebreos y a los asirios y todas esas regiones. Muy bien, continuando. Razón bastante para todo el orgullo. Cuando el Altísimo dividía las naciones, bueno, ya lo leyó el hermano, pero vamos a leerlo de aquí también para ver cómo la enseñanza o la traducción que ha hecho la iglesia se mantiene fidedigna, ¿verdad? Dice, cuando el Altísimo dividía las naciones, cuando esparcía los hijos de Adán, fijó los confines de los pueblos conforme al número de los ángeles de Dios. Fue hecha porción del Señor el pueblo suyo de Jacob, parte de su herencia Israel, lo que ya leyó el hermano, ¿verdad? Hace un rato. Y en otro lugar dice, he aquí que el Señor toma para sí un pueblo de entre los pueblos, como un hombre toma las primicias de su era, y del pueblo aquel saldrá el santo de los santos, nos dice el capítulo 29, versículos 2 y 3 de la primera de San Clemente a los Corintios. Que de hecho, pues este pueblo, este nuevo pueblo que Dios toma, San Pablo nos dice que es el pueblo de Roma. Es el pueblo de Roma, y eso lo dice Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. No lo vamos a leer porque ya lo leímos infinidad de veces, lo hemos leído aquí. Y luego también Romanos 9, 25, donde dice, al que no era mi pueblo le llamaré mi pueblo, y a la que no era mi amada le llamaré mi amada. Esto mismo es lo que nos está haciendo referencia a San Clemente, que el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios, es la iglesia católica, iglesia universal. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Pues bien, los cristianos son esa porción santa sobre la tierra, obligados por ende a cumplir toda obra de santidad y a huir de toda obra de pecado. Nos dice el capítulo 30, versículo 1 de la primera de San Clemente a los Corintios. La iglesia es la congregación de los santos, y a ella aplica San Clemente las palabras del Salmo. Juntaos con ellos, santos, porque los que con ellos se juntaren se santificarán. Ellos son la bendición de Dios, con quienes dice la modestia, humildad y mansedumbre. El capítulo 30, versículo 8 de la primera de San Clemente a los Corintios. Los llamados por voluntad de Dios en Cristo Jesús, a quien Dios omnipotente justifica por la fe, nos dice el capítulo 32, versículo 4 de la primera de San Clemente a los Corintios. Un saludo a la hermana Marilú que nos está viendo. Dios me la bendiga. Al comienzo de la gran oración final, aflora de modo solemne esta conciencia de la gracia y dignidad de la vocación cristiana. Mas si algunos desobedecieren a lo que por medio nuestro os ha dicho el Señor, sepan que serán reos de grave pecado y se expondrán a no pequeño peligro. Nosotros, por nuestra parte, nos sentiremos inocentes de este pecado
y rogaremos con oración y súplica ferviente que el artífice de todas las cosas guarde intacto en el mundo entero el número contado de sus elegidos, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, por quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de la ignorancia al conocimiento de la gloria de su nombre. Nos dice el capítulo 59, versículos 1 y 2 de la primera de San Clemente a los Corintios. La iglesia es el rebaño de Dios. Entonces vemos cuando Jesucristo dice, pequeño rebaño mío, pequeño pueblo mío, se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia, que eso está en San Lucas 12:32. San Lucas 12:32, que alguien me lo busque por favor, San Lucas 12:32. San Lucas 12:32. A ver, ¿quién lo encuentra? San Lucas 12:32. Vamos a dejar que lo lea el hermano Polito, pues. San Lucas 12:32. 12 más adelante. Ahí. Por aquí está rayado. Por aquí. Aquí. Ahí está. No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Ahí está. Porque al Padre de ustedes les agradó darle el reino. El reino de Dios primeramente había sido dado a los hebreos, a los israelitas. Pero Cristo les dice que ese reino les va a ser quitado y va a ser dado a un nuevo pueblo que dé sus frutos a su tiempo. Porque resulta que el pueblo hebreo no estaba dando los frutos que debía dar, frutos de santidad, sino que al contrario, el pueblo hebreo comenzó a matar a los santos que Dios le enviaba, a los profetas. Por eso Jesús les dice, ¿cuántas veces os he enviado? Dice, profetas, y vosotros los habéis asesinado. ¿Cuántas veces he querido arrullarlos como una gallina arrulla sus pollitos, pero no te has dejado, Israel? Dice, por eso vendrán días en que te verás sitiada y no quedará piedra sobre piedra de este templo. Dice, y el templo de ellos les fue destruido y con eso se les es quitado el reino, les es quitado el sacerdocio y ese sacerdocio es dado al pueblo cristiano católico. Al pueblo cristiano católico. Es dado ese reino y nos está diciendo eso San Clemente. Dice que la iglesia es ese pequeño rebaño de Dios. Conozcan todas las naciones que tú eres el solo Dios verdadero y Jesucristo tu siervo y nosotros tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Dice el capítulo 4 de la primera de San Clemente a los Corintios. Y más vale ser pequeños, pero escogidos en el rebaño de Jesucristo, que por necia arrogancia ser arrojados de su esperanza, dice el capítulo 57, versículo 2 de la primera de San Clemente a los Corintios. 9:3. ¿Las 9:03? Acuérdese que hoy nos vamos a ir a las 9:30. Sí, a las 9:30. Hoy no nos vamos a ir a las 9, hoy nos vamos a ir a las 9:30 porque iniciamos a las 7:40, iniciamos hoy. Teníamos que haber iniciado a las 7:30, porque ya nos cambió el padre el horario. Sí, y se acabó la misa tarde también, exacto. Muy bien, gracias hermano Polito por recordarme el horario. ¿Dónde me quedé? Más vale ser pequeño que escogidos. Más vale ser pequeños, pero escogidos en el rebaño de Jesucristo, que por necia arrogancia ser arrojados de su esperanza, dice el capítulo 57, versículo 2 de la primera de San Clemente a los Corintios. La paz y concordia de la grey de Cristo con sus pastores establecidos. Cuando digo aquí sus pastores, no me estoy refiriendo a los mal llamados pastores herejes y sectarios. No, cuando aquí San Clemente o cuando el mismo catecismo se refiere a los pastores, se está refiriendo a los obispos, porque son los obispos los verdaderos pastores de Dios, los verdaderos pastores de la iglesia naciente de Jesucristo.
Muy bien, recordemos Hechos 20:28, ¿verdad? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió con su propia sangre. Entonces, son los obispos los que apacientan, entonces son ellos los verdaderos pastores. Entonces, estos sectarios son mal llamados pastores. Les queda demasiado grande ese título. Ese título corresponde únicamente a Cristo y a los obispos, es decir, a los sucesores de los apóstoles. Los sectarios, que hoy en día se hacen llamar pastores, ellos no tienen sucesión apostólica, por eso es que ese título les queda demasiado grande, ¿verdad? Entonces, muy bien, continuando. La paz y concordia de la grey de Cristo con sus pastores establecidos es bien supremo al que no hay que vacilar en sacrificar toda conveniencia personal. O sea, toda conveniencia personal hay que sacrificarla en honor a Cristo. Por ejemplo, si yo estoy bien cómodo en mi casita, ahí en un sofá reclinable, allí y viendo la tele, ¿debo sacrificar esa conveniencia por venir aquí a dar una enseñanza o por venir a escucharla en el caso de los que la escuchan, ¿verdad? Entonces hay que sacrificar algo. Me recuerdo un sacerdote instructor que yo tuve en El Salvador, el padre Adalberto Arana, que fue rector del seminario Juan 23 de Santana, seminario mayor. Él decía de que hay que aprender a morir a algo que nos está dando comodidad para así empezar a vivir para Cristo. Empezar a vivir para Cristo, ¿verdad? Es lo mismo que nos está diciendo aquí también San Clemente. Entonces vemos cómo la enseñanza de la Iglesia Católica pues es la misma enseñanza que se dio en los primeros siglos de cristiandad. Ya me dio hambre y sed. Me too, Blue. Recuérdame. ¿Cómo? Oh, ok. No, pero ahorita como estoy dando enseñanza, aquí el hermano Polito me regaló un gansito. Entonces, pero estoy dando una enseñanza, pues no puedo estar comiendo, ¿verdad? Lo haré después de que termine la enseñanza. Entonces, no es como, por ejemplo, una vez vi a un sectario que atacaba al padre Luis Toro, que salía con una suborrita así para atrás, tipo marero, tipo pandillero, y comiendo, y la comida se le caía de la boca y hablando y comiendo. O sea, eso es mala educación, ¿verdad? Entonces, yo por eso no hago eso, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, continuando. Clemente, que les dice a los corintios: tomad en vuestras manos la carta del bienaventurado Pablo, apóstol. Nos dice el capítulo 47, versículo 1. Dice: tomad en vuestras manos la carta del bienaventurado Pablo, apóstol. No cabe duda que también él la tomó muchas veces y en ella, en la magna epístola paulina a los corintios y en otras, pudo aprender una de las doctrinas más profundas y maravillosas del doctor de las naciones, la concepción de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. San Clemente apela a esta doctrina para una apremiante llamada a la unión y concordia, pues el cisma desgarra y despedaza el cuerpo de Cristo. Por eso pues es que el cisma está catalogado en el Código de Derecho Canónico como un pecado espiritual contra la iglesia y contra el cuerpo de Cristo. Por eso es que un cismático está excomulgado, nos dice el 1363 del Código de Derecho Canónico. Al hereje y al cismático, dice, ese está excomulgado, la tae sentencia. O sea, ¿qué es un hereje? Alguien que enseña algo contrario a la verdad revelada por Cristo y por los apóstoles o por los sucesores de estos. Ese es un hereje. Y el cismático es aquel que no está en comunión con el Papa o con su obispo o con su sacerdote, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar en comunión primeramente con el Papa, después con nuestro obispo o arzobispo y después con nuestro sacerdote. Entonces, y al no estar en comunión con ninguno de estos, pues entonces se cae en el pecado de cisma, y hay excomunión, ¿verdad? Muy bien, continuando. No lo digo yo, lo dice el Código de Derecho Canónico. El que no me cree, váyase a la página del Vaticano, www.vatican.va.
Ahí se tiene que ir y busque Código de Derecho Canónico 1363 y ahí lo va a encontrar. Que tiene excomunión el hereje, el apóstata y el cismático. Muy bien, continuando. No, ¿dónde me quedé? ¿Dónde quedé? ¿Para qué desgarramos y despedazamos los miembros de Cristo y nos escindimos contra nuestro propio cuerpo? O sea, el que hace cisma dice que se está partiendo, se está haciendo una incisión, se está haciendo una herida en su propio cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo y al querer nosotros no estar de acuerdo con el Papa o con nuestro obispo, con nuestro sacerdote, pues estamos haciendo una escisión, estamos haciendo un sectarismo. Por eso es que se le llama sectario a aquellos que hablan contra la iglesia que Cristo Jesús fundó, que hablan contra la Virgen María, que hablan contra los sacramentos y que hablan contra la Santa Misa. Por eso se le llama sectarios, porque están haciendo una escisión. Entonces, muchos se ofenden cuando se les dice sectarios, pero no es una ofensa. Decirle sectario a alguien que está haciendo sectarismo no es decirle una vulgaridad. Así es que no se deben sentir como que se les está diciendo una tremenda vulgaridad. No, simplemente se les está diciendo que no están en común unión con la iglesia de Cristo. Por eso se les llama sectarios, porque no están en común unión con la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Todo aquel que no es católico o es protestante o es sectario, ¿verdad? Que dice ser cristiano, ¿verdad? Todo aquel que no está dentro de la iglesia católica y dice ser cristiano o es protestante o es sectario. Los protestantes son los que vienen de la Reforma, de Lutero, Zuinglio, Calvino, Juan Knox y otros por ahí, ¿verdad? Y ya después los sectarios son todos aquellos que aparecen de 1800 para abajo, 1800, 1900, año 2000, todos estos son sectarios, ¿verdad? De repente ayer me dio risa que apareció un sectario diciendo que era de la iglesia de Cristo y que venía desde Pentecostés. Cuando yo le pregunté cómo se llamaba su iglesia y me dio su nombre, y resulta que era una secta que venía de otra secta, o sea, una secta que venía del mormonismo y se salió del mormonismo y fundaron otra nueva secta. Entonces, y así decía venir de Cristo, cuando resulta que este José Smith nació en 1834 en Nueva York y después se trasladó a Utah, parece, no me recuerdo. Entonces son sectarios, ¿verdad? Eso es lo que son. Muy bien, continuando. Hasta punto tal llegamos de insensatez que nos olvidamos de que somos miembros unos de otros. Dice San Clemente en la primera de San Clemente a los Corintios en el capítulo 46, versículo 7. Como a San Pablo, la metáfora, instrumento de expresión de una realidad sobrenatural, le sirve a San Clemente para sentar la unidad viva y la subordinación jerárquica de la iglesia dentro de la esencial variedad de miembros y de funciones que les competen. Y nos dice en el capítulo 37, versículo 5, lo siguiente. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza sin los pies no es nada. Y por lo mismo caso, los pies sin la cabeza no son nada. Ahora bien, los más menudos, o sea, los más pequeños, esta palabra, los más menudos, hace unos 80 años atrás se utilizaba esa frase y también la utilizó el indio Juan Diego. Entonces dice, ahora bien, los más menudos miembros de nuestro cuerpo son necesarios y útiles para conjunto, y todo inspira y trabaja de consumo para salvar al cuerpo entero. Nos dice el capítulo 37, versículo 5 de la primera de San Clemente a los Corintios. Consecuencia, sálvese pues nuestro cuerpo entero en Cristo Jesús y sométase cada uno a su prójimo, conforme al carisma que recibió del Señor. El fuerte cuide del débil, y el débil respete al fuerte, y el rico socorra al pobre,
Y el pobre dé gracias a Dios porque le dio por quien llenar su necesidad. El sabio muestre su sabiduría, no en palabras, sino en buenas obras. El humilde no se dé testimonio de sí mismo, sino deje que otro atestigue por él. El casto en su carne no sea arrogante, sabiendo que es otro quien le suministra la continencia, que es Cristo, ¿verdad? El que suministra la continencia. Eso nos dice el capítulo 38, versículos 1 y 2. Entonces vemos pues cómo aquí nos está hablando San Clemente de la castidad, pero aparte de eso también nos dice que el sabio debe mostrar su sabiduría haciendo buenas obras, porque en la iglesia primitiva se tenía en alta estima hacer buenas obras, contrario a lo que hoy en día dicen los herejes sectarios. Los herejes sectarios dicen no es por obra para que nadie se gloríe, malinterpretando Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10, malinterpretando eso. Ese que de hecho nos dice San Irineo de León, de que el primero en decir que las obras no servían para nada, no servían para ser salvos, fue Simón el mago, discípulo de Satanás. Entonces por eso no es de extrañarse que los discípulos de Satanás hoy en día, llamados los sectarios, digan que las obras no sirven para la salvación. Las obras sí sirven para la salvación, las buenas obras. Vamos a leer ese texto que les encanta citar a los sectarios. Lo voy a leer de una Biblia protestante. Para que vean que allí mismo está la respuesta, que va a estar en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 9 al 10, leen ellos. Hermano, ¿usted cierra, por favor? Sí, yo cierro, hermano, yo cierro. Efesios 2, del 9 al 10, leen ellos, pero no se dan cuenta que en el versículo 11 está la respuesta. Continuando. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo estoy leyendo de una Reina Valera, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Eso es lo que ellos leen. Y ahí dicen, ya ven, católicos idólatras. Dice, no es por obras. Así dicen ellos, ¿verdad? Los sectarios. Porque somos hechura suya, creados, aquí en el versículo 10 está la respuesta, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ellos leen nomás el 8 y 9, leen ellos, ¿verdad? El 8 y 9. Entonces, exacto, es el 10 el que da la respuesta. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos andar en las buenas obras. Por eso San Clemente nos dice aquí en el capítulo 38 de que el que es sabio que haga buenas obras. Dice, el sabio muestre su sabiduría no en palabras, sino en buenas obras. Y el humilde no se dé el testimonio de sí mismo, como hay quienes que dicen, no, es que yo soy humilde. Y ponen una carita así de yo no fui. Yo soy humilde y por eso es que no digo nada. No, el humilde dice aquí que no dé testimonio de sí mismo, sino que otro dé el testimonio de él. O sea, son otros los que tienen que decir de nosotros mismos si somos humildes o no, ¿verdad? Es las personas. Las personas son las que van a decir si somos humildes o no. Entonces, muy bien, continuando. La iglesia, que es católica, pues la iglesia de Dios es la iglesia peregrina en Roma, lo mismo que la de Corintio, y el número contado de los elegidos está esparcido por el mundo entero. Es también, me quedé, elegidos por el mundo entero, es también una por la unidad de fe. O sea, vemos cómo nos está diciendo que la iglesia es católica, pero también es una. ¿Por qué? Por la unidad de fe, de espíritu y llamamiento divino. Para que las iras y banderías y escisiones y guerra entre vosotros, hace la pregunta, dice, ¿para qué las iras y banderías? Es decir, alguien que ande haciendo partidismos o banderas, y escisiones y guerra entre vosotros. ¿Para qué? ¿O es que no tenemos un solo Dios?
un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que se ha derramado sobre vosotros. ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? Nos dice el capítulo 46, versículos 5 y 6 de la primera de San Clemente a los Corintios. Primera de San Clemente a los Corintios. Gracias, hermana Susi, por recordar que hay que dar tac a la pantalla y hay que compartir para que pues este live pues lo vean muchas personas, ¿verdad? Mañana, primeramente Dios, trataré de subirlo al YouTube para que aquellos que no pudieron estar este día hoy en este en vivo puedan verlo por medio del YouTube, ¿verdad? Entonces les decía pues que esto de la unidad de la iglesia está en el capítulo 46, versículos 5 y 6 de la primera de San Clemente a los Corintios. Percibimos aquí el eco del mismo y apremiante imperativo de unidad que dirige el apóstol San Pablo a los Efesios, guardando con un empeño la unidad del Espíritu en la atadura de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, al modo que fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4. 4, 3 y 4. Adelante, hermano. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo, un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vemos nosotros aquí, mis hermanos, como si ustedes siguen leyendo lo que es la carta a los Efesios, va a encontrar allí que nos dice que el cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando ahí está diciendo un solo cuerpo, está diciendo una sola iglesia. Una sola iglesia, un solo espíritu, un mismo Señor Jesucristo. Entonces, no hay que andar con divisiones, ¿verdad? Entonces, debe existir una única iglesia, no un montón de sectas como hoy en día existen. El mismo grito repetirá poco más adelante San Ignacio de Antioquía, camino a su martirio, y más tarde otro mártir ilustre, San Cipriano, quien acuña felizmente la densa expresión del Sacramentum Unitatis. Así le llama la iglesia San Cipriano. San Cipriano le llama Sacramentum Unitatis. Entonces, ¿qué significa Sacramentum Unitatis? Significa sacramento de unidad. La iglesia es sacramento de unidad. Por eso es que 4 de las características de la iglesia es que es una, santa, católica y apostólica. ¿Verdad? Y algunos santos de la iglesia han agregado romana, mártir y perseguida. Romana, mártir y perseguida. Muy bien, continuando. El sacramento de la unidad. La jerarquía. Déjenme ver qué hora son. Faltan 7 minutos. Yo creo que vamos a quedarlo aquí para no dejar cortado esta enseñanza. Sí, nos vamos a quedar aquí en la jerarquía. La jerarquía, el próximo martes vamos a estar hablando sobre la jerarquía. Y hablamos sobre Dios Padre, sobre Jesucristo y sobre la iglesia. El próximo martes vamos a hablar sobre la jerarquía. Nos vamos a quedar en la página 146. Página 146, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme mujer que aparezca el crucifijo. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí enseñando este hermoso escrito de San Clemente. Gracias por los hermanos que nos están viendo por medio del TikTok. Gracias por los hermanos que nos verán por medio del YouTube. Gracias a los hermanos que han estado aquí presentes. Hoy vinieron menos
debido a que hubo una misa y muchos pensaron que lo mejor no iba a haber enseñanza, pero bendito sea el Señor, sí hubo. Te pedimos por los enfermos, que esta misa fue por los enfermos, y pedimos por la hermana Marilú, que está en México y está enferma, para que Dios le dé la sanidad. Pedimos, ¿en dónde está? En Alabama. Pedimos por la hermana Susi, que está en Alabama, para que Dios le dé la sanidad. Y también pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir, para que Dios les encienda la llama de su corazón y sientan ese ardor de querer seguir aprendiendo en esta iglesia que Cristo Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por finalizada esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme, vamos a saludar a los últimos hermanos que quedan aquí todavía conmigo: a Santo Padre Pío, a Méndez Genaro, a Diego Armando Lozano Mata, a Ricardo y a Francisco Reyes y a Adels SS. Dios me los bendiga, paz y bien. Gracias, hermano Santo Padre Pío, por dirigir este live. Dios me la bendiga grandemente. Paz y bien.